Nada, darles la bienvenida al último panel del Congreso. Este panel se llama Los feminismos y las infancias. Como en los otros paneles, el tiempo de exposición va a ser de 25 minutos para cada panelista. Vamos a comenzar con la palabra de Liliana Hendler. Liliana es feminista, psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la UBA. Actualmente es secretaria de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual del municipio de La Matanza. Es autora de Violencias de Género, Las mentiras del patriarcado. Periodista, conductora de radio y televisión abierta, colaboradora en medios gráficos, diplomado en Género y Comunicación del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, asesora en temas de comunicación y género del INAM, fundadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, consejera del Fondo Mujeres del Sur, ha recibido el premio Lola Mora por la trayectoria en 2012, mención Margarita Ponce en 2011, el premio Lola Mora del programa de radio y Ahora que estamos juntas en 2018. Bueno, vamos con la palabra de Liliana. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por quedarse hasta el final. Esto es meritorio, después de 2 días de intenso trabajo, así que muchísimas gracias. Lamento que Sonia haya tenido que retirarse, Isabel, pero aunque ella ya no esté en este momento en la sala, comentarles que es un orgullo compartir con ella este camino que lleva tantos años, y especialísimo agradecimiento a Eva, a Carlos Rosaschi, a Betina Calvi, a Natalia Matielo, a todo el equipo, y por supuesto contarles que hay un grupo de personas, entre las cuales siempre está el doctor Enrique Stola, que desde hace muchos años venimos pensando, trabajando y recorriendo este camino. Por supuesto que para mí es siempre una alegría, un honor y un orgullo compartir el panel con mi amiga Dora Barrancos. Nos preocupaba un poco que nos quedamos solas en este panel. Dora, no sé si vamos a... No sé, vamos a hacer lo que podamos. Muy bien. Porque también con Dora, más allá del vínculo de amistad que nos une desde hace tanto, estos son temas que nos comprometen y acerca de los cuales permanentemente estamos pensando y reflexionando. Me toca en esta etapa extraña de la vida, por alguna cuestión, ser funcionaria, y esto, le contaba hoy a Dora cuando veníamos para acá, genera una extraña circunstancia de comprobación efectiva de algunas cosas que percibía, que veía, que denunciaba y que cuestionaba desde mi rol de periodista. Es difícil encarar, después de 2 jornadas intensas con profesionales de altísimo nivel, con muchísima experiencia y con la tarea y el compromiso de todas y de todos ustedes, tratar de situar, de poner en contexto, porque contextualizar es politizar. Poder poner en contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de esta violencia particularísima. A raíz de la búsqueda de material y de esta cosa tan difícil que es ajustar una línea de pensamiento para desarrollar a lo largo de los 20 minutos que me tienen. Acá ya, todavía no empecé y ya me pusieron el papelito que dice quedan 2 minutos. Hablemos de presión. Pero sí me parecía interesante tomar un eje para poner en contexto, que es, hoy aparece en la agenda pública, hoy tenemos este primer congreso, algo en lo que se viene trabajando hace muchos años. Lo mismo pasó con el Ni Una Menos en el 2015. De pronto emergió a la superficie de la masividad con la incorporación maravillosa de muchísima gente joven, de algo que se venía trabajando en lo que entonces se llamaba, Dora recordarás, estudios de género, no se llamaba todavía feminismo, con el regreso de la democracia en la Argentina, pero en tantos lugares del planeta. Me parece que a lo largo de estos 2 días se trabajó mucho sobre la estructura, las descripciones, el cómo es. En el mejor de los casos nos vamos acercando a por qué es. Y quería contextualizar con 3 ejes
que me llevan a lo que en esta etapa más me preocupa, que es cómo salimos de las situaciones de violencia, cómo acompañamos a la reparación, a la recuperación, cómo hacemos que la enorme cicatriz del abuso y de la violencia institucional se convierta solo en una marca, porque la cicatriz es para toda la vida. No hay manera de que la cicatriz desaparezca cuando hubo una situación de abuso sexual contra una niña, niño, que se agrava, se potencia y se intoxica con la violencia institucional a la que sometemos en un sistema misógino y patriarcal como son las sociedades en las que vivimos, a pesar de que parece que hemos logrado todas las formas de igualdad. Me gusta llamarlos espejitos de colores. Y por supuesto Dora, que es una optimista, que cuando yo me quejo me dice, bueno, pensemos de dónde venimos, cómo era hace 20 años, y ni te digo hace 30 o hace 40, y yo tengo que decirle, Dora, tenés razón, es verdad, pero hay determinadas situaciones en las que todavía estamos más lejos de lo que parece. Y hay tres ejes acerca de los cuales me gustaría hacer mención. Uno es el dinero. El otro son los compartimentos estancos del Estado. Y el tercero es el sistema judicial, del cual, según ha descrito el doctor Vitale, parece que ya hablaron bastante. Pero nunca es suficiente. Entonces, como nos vamos mucho y abrimos muchas ventanas, sepan ustedes disculpar, algunas cosas las voy a leer porque quería hacer foco. En el 2020 el Foro Económico Mundial estimaba 100 años para erradicar la brecha de género. Post-pandemia aumentó a 136 años. Si todavía no entendimos que una mujer necesita autonomía económica para ser libre, para vivir, pero especialmente para vivir libre de situaciones de violencia machista. Si tenemos un panorama que nos dice que la brecha todavía la tenemos como 136 años por delante, yo confío mucho en las nuevas generaciones, no hay ninguna duda acerca de esto, pero me parece que tenemos que pensar seriamente que estamos frente a una situación de obstáculo enorme cuando acompañamos, cuando pensamos en la reparación, cuando intentamos trabajar desde el Estado para hacer que la salida de la situación de la violencia sea como debe ser, rápida, efectiva y, como decía, achicar el daño que ya está hecho. Leía hace poquito en El cohete a la luna un trabajo que me pareció sumamente interesante, que es el punto 2, acerca del ministerialismo, el rol del Estado y sus organismos islas, personas que además mayoritariamente no tienen perspectiva de género. Hay una frase que Carlos ya me ha escuchado repetidamente porque me gusta mucho en estas situaciones de contexto, que es: no es con los instrumentos del amo con los que vamos a derribar la casa del amo. No es con los instrumentos del amo con los que vamos a derribar la casa del amo. Una frase de Audre Lorde. Son exactamente la casa del amo, exige de nosotras, y disculpen que cuando hablo en femenino, exigen de nosotras mayor creatividad y sobre todo mayor coraje. Si nos atenemos a lo que podemos hacer, estamos fregadas. Pero mucho más fregadas que nosotras están las personas que esperan de nosotras que hagamos algo por ellas. En el ejercicio de la violencia hay algo
que se repite, todos los cuadros son iguales. El proceso es el mismo, se requiere de la cronicidad y del gradualismo. Nunca es de entrada el femicidio, nunca es de entrada la violencia, porque el violento requiere de adhesión, porque lo que coopta es la subjetividad. Por eso, las feministas de todos los feminismos nos debemos la discusión acerca del consentimiento. Y digo esto porque es muy frecuente que en el sistema judicial, en los expedientes, se lean argumentaciones en relación a estaba consintiendo. No solo una joven, una niña e incluso una mujer en relación a una situación genital, sexual, de violencia, sino a muchas otras circunstancias de la violencia de género en los que parece que ella se quedaba porque le gustaba, o ella se quedaba porque quería, o ella se podría haber ido. Esto se dice mucho también en relación a quienes ejercen una situación de violencia extrema, como es la prostitución. Pueden irse, nadie las tiene atadas, ¿no? Podrían irse. El sistema judicial manifiesta claramente misoginia e ignorancia. Soy, como ustedes saben, secretaria de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades del municipio de La Matanza. Hemos hecho un convenio con el Colegio de Abogados de La Matanza y tenemos en el municipio el primer patrocinio jurídico gratuito que acompaña a madres protectoras, y en ese convenio interviene también a EVAS. El día viernes, este último que pasó, hubo una charla en el Colegio de Abogados de La Matanza. No sé si quieren que les cuente, porque la verdad, si quieren, gracias Nati, te lo agradezco. Talleres cuaternarios se llama, a cargo de la doctora Yolanda Pérez Boacar. Digamos los nombres, por favor, siempre, ¿no? El título es Temas polémicos. Ustedes saben que como periodista aprendí que cuando el periodismo le pone polémico es porque está encubriendo una corrupción aguda o una situación imposible de describir. Hoy intentaba recordar, Carlos, aquella situación donde los espermatozoides caminaron, ¿te acordás? ¿En Río Negro? Ah, en Neuquén. Y era un señor muy mayor, adulto, que había violado a una niña y la había embarazado, y el título decía polémico en relación a la sentencia, porque como el señor era muy mayor decía que no tenía erección. Y entonces ya entonces, no sé, no pude encontrar el material, así que no sé de qué año era. Hace rato. Los diarios decían, es polémico, porque imagínate, el señor no se le paraba, pero la dejó embarazada, y entonces eso fue polémico, ¿no? Bueno, así que les recomiendo a todos y todas que cuando vean la palabra polémico en una nota periodística, miren el entre líneas. Indefensión del demandado en juicio de alimentos. ¿Qué tal? Beneficios de litigar sin gastos. Síndrome de alienación parental. Hijos huérfanos de padres vivos. Esto sucedió hace 48 horas. Estoy segura que en el Colegio de Abogados de La Matanza, a quienes por supuesto la Secretaría le hizo llegar su repudio, no tuvieron, ponele, como dicen ahora, ponele, fue de ignorancia la cosa, ¿no? Yo creo que es de pura misoginia. También me parece que hay algunas cuestiones que tienen que ver, tomando lo que decía el doctor Vital en relación al compromiso de los colegios, de abogados, de psicólogas, de psicólogos, la clara situación que se produce entre lo que parecen los derechos humanos cuando hablamos de la dictadura, de la tortura, de los campos de concentración, de la dictadura cívico-eclesiástico-militar que padecimos, y que también algunos parecen olvidar, y
los derechos humanos de las madres protectoras, concretos, actuales, presentes, ¿no? Recuerdo haber participado en un panel como oyente donde se hablaba de la importancia de la recuperación y de la reparación y del reconocimiento de la violación en situaciones de derechos humanos. Tuve la posibilidad de acercarme a uno de los panelistas y plantearle que había firmado la morigeración de la pena de un pedófilo. Me dijo, bueno, me atuve a la ley porque en realidad estoy seguro que no se puede escapar. Más allá de que por supuesto sí se puede escapar, para alguien que habla de la reparación de un niño, de una niña, que requiere que la justicia reconozca que ese dato, que ese hecho, que esa situación, que ese drama existió, la morigeración de la pena es una cachetada. Porque lo que los pibes preguntan, las pibas preguntan, ¿es lo que me hizo entonces? ¿No requiere, no necesita, no debería? ¿Por qué él puede estar en libertad y yo no tengo permiso para andar viajando porque estoy todavía en un juicio que dura más de 15 años o 12? Esta dicotomía entre los derechos humanos aparentemente bien señalizados cuando se habla de la dictadura y confusos cuando se habla de las madres protectoras, cuando se habla de las mujeres violentadas o de los niños, niñas abusados, ha generado que el acercamiento de los movimientos de derechos humanos haya sido lento y tardío. No ha habido todavía un compromiso gritado, militante. Empieza a verse, y empieza a verse gracias a las madres protectoras que tienen el coraje de salir a contar lo que les pasa, a las profesionales que tienen el coraje de acompañarlas y al periodismo con perspectiva de género, que desde medios alternativos siempre, porque nunca llegan a los medios masivos de comunicación, ¿por qué será? Empiezan a generar una situación de acercamiento. Y ahí la hemos tenido en La Matanza a Norita Cortiñas y a Tati Almeida acompañando a Jano cuando la jueza Petrona Martínez arrancó a Jano de los brazos de su mamá. Mirando las estadísticas, una se pregunta, ¿por qué si tenemos legislación maravillosa? ¿Por qué si tenemos profesionales extraordinarios, extraordinarias? ¿Por qué las estadísticas siguen siendo lo que son? Un desastre. Nos siguen matando de a una por día, a pesar de que la estadística oficial sea un poco diferente. Nos siguen violando. El abuso sexual contra las infancias sigue gozando de la más absoluta impunidad y la desconfianza de las madres para concretar y efectivizar una denuncia es sabia. Probablemente yo misma, hace muchos años, desde mi lugar de periodista, alentaba a que se hagan denuncias. Muchos años después, la verdad es que primero recomendaría mucho que la que va a hacer una denuncia esté acompañada, esté asesorada, esté aconsejada, nunca vaya sola, porque en quien confiamos no es en la casa del amo. En quien confiamos es en las redes sororas, solidarias, feministas, amigables, comprometidas con los derechos de las personas, en este caso con los derechos de las madres. Recién entonces encarar lo que con toda seguridad va a ser un cruel laberinto. El Estado le impone determinadas lógicas y les contaba antes que me llamó la atención esto del ministerialismo porque Siricaro, un sociólogo en el año 2000-2001, hizo un trabajo muy interesante en relación a cómo el impacto de la dictadura y de las juntas había generado en el Estado esta cosa de islas que se mantiene hasta la actualidad. Sabemos que problemas multicausales requieren intervenciones multiagenciales, que hay que poder leer un problema al lado de los otros problemas.
Cada uno de los conflictos que nos estamos planteando requiere una actitud creativa, pero también requiere que los otros poderes, las otras agencias, los otros organismos estén atentos, comunicados y actuando. He acompañado a algunas madres, bueno, le ha pasado a Cristina también, ¿no? Y no por madre protectora, que tuvo el mismo día 800 citas en diferentes audiencias a la misma hora, ¿no? Así que imagínense una madre protectora, muchas veces sin recursos económicos, que tiene que ir a responder a la audiencia civil, a la penal, a la de una oficina, a la de otra oficina, que nunca están en el mismo edificio, porque ¿para qué la vamos a hacer fácil si la podemos hacer difícil, ¿no? Poderes y agencias tienen muchas dificultades y obstáculos para articular y pensar en conjunto. Quien escribió este artículo, por si les interesa, es Esteban Rodríguez Alzueta, en El cohete a la luna. Lo denominó ministerialismo y describe la fragmentación y debilitamiento de lo estatal, la compartimentación de la política que impone la desarticulación, no porque las cosas les vaya mal, sino porque eso es exactamente lo que necesitan para sostener el sistema. No es verdad que le va mal, no es verdad que le salió mal la cuenta. La intención era hacerlo así, porque así es como se sostiene el sistema. La dictadura fragmentó el Estado, lo desguazó hasta su feudalización, dice Sidicaro en La crisis del Estado. En otras palabras, cada institución del Estado es un mundo aparte, que vive para sí de manera aislada. ¿Por qué me importa esto cuando hablamos del abuso contra las infancias? ¿Por qué me importa esto cuando hablamos de las madres protectoras? Porque tenemos organismos y organizaciones que no están comunicados entre sí. Porque las madres terminan repartidas como piezas de un rompecabezas que nunca pueden terminar de juntarse en un mismo escenario. Y las niñas y los niños dan vueltas alrededor, decía Natalia recién, sin que el aparato psíquico y su subjetividad pueda dar cuenta de eso que está sucediendo. Está claro que hay una guerra, no llego. Está claro que hay una guerra judicial contra las mujeres. Hay una guerra judicial que espera de nosotras que seamos buenas víctimas. Por ejemplo, en el año 2015, Carlos, perdón que te vuelva a citar, en un diario escribe una nota el doctor Carlos Rosansky, en ese momento todavía era juez, por eso lo señalo, porque hay que tener valentía para hablar desde adentro y hacer las cosas desde adentro. La persona en cuestión se llama Feliciana Vilat, y la nota era La mujer que no lloró. El juez, permítanme leer, el juez Pablo Vega, al referirse a la madre de la niña, dijo: de cuyos ojos no vimos brotar siquiera una lágrima, mientras contaba los horripilantes abusos que, según ella, le habían practicado a su hija. Luego propone sobre el final denunciar penalmente a la mamá querellante. Este caso, que conocemos, porque la conocemos además a Feliciana, es un caso calcado de tantos otros casos. Todas las historias se parecen a sí mismas. La última frase que escribe el doctor Rosansky es: descalificar a una madre porque no se le cayó una lágrima no es ignorancia sobre las infinitas formas de expresar dolor, es misoginia en estado puro, incompatible claramente con nuestra Constitución, con las leyes derivadas de ella y con el más elemental sentido de sensibilidad y empatía indispensables para una justicia democrática y sobre todo para fallos justos. Me pregunto, ¿podemos tener una CONADEP de jueces y juezas y sus sentencias alguna vez? ¿Podemos esperar que los que fueron niños y esperaron
sentencias adecuadas y protectoras cuando son adultos, teniendo en cuenta que ya no prescriben, puedan exigirle al Estado y a esos jueces y juezas que den cuenta del porqué de sus sentencias y dejen de decir que los jueces y juezas hablan a través de sus actos y en sus sentencias y entonces no tienen por qué darle explicaciones al resto de las y los mortales que somos todos los demás. Las leyes actúan y fueron pensadas y escritas sobre la violencia machista, tienen un impacto limitado si no se pone al servicio del aparato del Estado y si no existe una evaluación constante de su aplicación. ¿A quién le corresponde la evaluación? ¿Cuáles son los organismos que auditan? ¿Son las propias madres, una vez más, las que se tienen que hacer cargo de su protección, de que el violento no rompa la perimetral, de que no violen a sus hijos? ¿También tiene que auditar las sentencias las madres protectoras? Me parece que como sociedad podemos empezar ya a esta altura, después de tanto camino recorrido, a preguntarnos no solo cómo se constituye la situación de violencia, cuántas, no hay estadísticas suficientes, sino también cómo salimos de esto, qué tenemos que hacer para salir de esto. Mientras seguimos pensando por qué pasa esto, tenemos la obligación de plantearnos cómo salimos de esto, cómo hacemos que salgan las niñas y los niños y las madres protectoras. La mala comprensión de la perspectiva de género, digo mala comprensión porque hoy tengo un rato de chica buena, nos lleva de la mano a la custodia compartida. La custodia compartida, dicen las abogadas que trabajan en estos casos, es un viacrucis interminable contra las madres una vez más, igual que la ley penal de impedimento de contacto, igual que la creación de abogadas y abogados del niño que no tienen perspectiva de género y que se convierten en enemigos acérrimos de las criaturas a las que deben defender, proteger y patrocinar. ¿Quién audita? ¿Quién controla? ¿Quién exige el cumplimiento de la ley? La ley existe. ¿Cómo se cumple? ¿Qué hacemos para que se cumpla? ¿En qué campaña política electoral existe este tema? ¿Cómo hacemos como sociedad para exigirle a quienes nos representan que este tema que nos importa, porque efectivamente, como decía Sonia, todas las madres son madres protectoras, todas las mujeres sometidas a violencia son madres protectoras? ¿Cómo hacemos para que esto entre en las campañas electorales y empecemos a entender que estas no son cosas de mujeres, que son cosas de la democracia, que los derechos humanos son los derechos humanos, además de los derechos humanos por los que reclamamos en tiempos de la dictadura? Se trata básicamente de reintegrar el poder al paterfamilias. El avance de los feminismos apenas fisgonea, rasca un poquito la estructura de la casa del amo y el sistema rápidamente vuelve a cerrarse para que esa grieta que los feminismos empiezan a generar rápidamente vuelvan a cerrarse. El sistema funciona como el cuerpo cuando se lastima y una está sana, rápidamente la herida empieza a cerrarse. Reintegrar el poder al pater familia con todo lo que eso implica en un mundo que cambia vertiginosamente, donde las mujeres ya no retrocedemos. ¿Nos acompaña el sistema judicial o no? Hemos logrado conceptualizar, ya termino, como un asunto político relacionado con el patriarcado y el poder, lo conceptualizamos como un hecho político, dejó de ser un hecho privado. Los feminismos. Se crearon refugios, se elaboraron protocolos, se armaron grupos de autoconciencia y cuidado, se habló de empoderamiento, se exigen algunas cuestiones. Proteger a las mujeres y castigar a los violentos fue una consigna.
Logramos muchas cosas, atravesar esos 15 años o 20 fue imprescindible, pero hoy tenemos que barajar y dar de nuevo. No quiero hacer más refugios. No quiero más mujeres escondidas con sus niñas y niños, mientras la presunción de inocencia garantiza la impunidad de los violentos durante años y años. Mujeres empobrecidas sin un centavo, que no tienen la posibilidad de pagar profesionales que las asistan, porque las embargan a ellas en vez de embargar a los violentos, porque las perician a ellas en vez de periciar a los violentos, porque no se les cree a las mujeres, pero sí se les cree a quienes dicen no hay pruebas. Les pregunto, ¿cuáles son las pruebas que necesita este sistema judicial? Mi respuesta es un cadáver. Quiero decirles que se nos dice a las mujeres que tenemos que cumplir determinados mandatos. Si nos van a violar y abrimos las piernas, consentimos. Si no las abrimos, nos matan, como a la piba Giacone, que la mataron a los 16 años. La manda judicial dice que tengo que entregarle mis hijos, hijas, a quien he denunciado como violador, como abusador, como violento. Si entrego a mis hijas e hijos, sé que los van a seguir violando. Y además, mis hijas e hijos van a perder la confianza en mí. Si no los entrego, como está pasando con Delfina Sarranz, el caso Arcoíris en La Rioja, si no los entrego y me profugo, la manda dice que me pueden venir a buscar y meterme en la cárcel. ¿Y cuál va a ser el resultado final? Que a la niña la van a violar. La van a violar si la entrego, la van a violar si no la entrego. Entonces las madres protectoras dicen no la entrego. Y hemos tenido situaciones en las cuales algunas defensorías recomiendan atenerse a lo que dice la manda judicial. Con lo cual es hora de empezar a preguntarnos, los organismos que son la casa del amo, que tienen incluso a veces compañeras feministas de larga data que nos responden, mi competencia llega hasta aquí, ¿qué puedo hacer? Es hora de que la sociedad diga, si no podés hacer más que esto, flaca, andate. Porque, como dice Cristina, los funcionarios que no funcionan, que se busquen otro laburo. Sepan las madres protectoras que ese grupo, buscando material, me encontré correos con Andrea Vázquez del 2011. Mirá, Andrea, se habrá pasado tiempo desde entonces. No es justo que una criatura que tenía 5 años, 2011, 2022, pasaron unos años, ¿no? Todavía los juicios están abiertos en Lomas de Zamora. No es justo. No es justo que la mamá de Arcoíris denuncie que la nena de 3 años tenía líquido seminal en su bombachita. A ver si entendimos. Alguien eyaculó. El que eyaculó es un varón. El líquido seminal le corresponde biológicamente a un señor varón. Pero la justicia considera que ella también es un poco violenta y le rayó el coche. Gilda Morales hace años que no tiene contacto con su hijo, que era rubio, que tenía rulos y que hoy está pelado y está desnutrido. Pero parece ser que el sistema judicial, que los organismos de la niñez, que las defensorías, que las fiscalías, que el colegio de abogados y abogadas, que el colegio de psicólogos y psicólogas, parece ser que no se enteran. Si no se enteran, compañeras, compañeros, simplemente vamos a tener que gritar más fuerte. Muchas gracias.